La historia comienza con nuestro prota llamado Satou cazando bichos, pero de la nada un portal se abrió y de ahí salió esta princesa de otro mundo llamada Himeno. Ella le pidió que guardara el secreto sobre lo que vio, a cambio serían amigos, y nuestro prota, quien sentía que debía protegerla, terminó aceptando. Y 10 años después, Himeno solía despertarlo y prepararle el desayuno ya que era su vecina. Además, ella se había desarrollado muy bien, y hasta pareciera que le mandaba indirectas a cada rato. Ella vivía con su abuelo y Satou solo, ya que su padre se mantenía trabajando. De camino a la escuela nos cuentan que Hime le tendría que entregar un anillo a la persona con la que se casara, ya que era súper importante, y ella de pequeña le propuso que se casara con ella cuando crecieran. Satou no había olvidado eso, pero Hime no pensaba darle el anillo porque era muy importante, así que supuso que todo había quedado como una promesa entre niños. Ya en la escuela, Hime demostró ser una gran estudiante, y los amigos de Satou lo envidiaban porque se mantenía con Hime, pero como no eran nada, le sugirieron que se le declarara antes de que fuera tarde. Luego Hime lo invitó a ir al festival, y cuando se reunieron, Hime se sonrojaba con sus halagos, pero lo disimulaba. Ellos de pequeños ya habían ido al festival y se agarraban de las manos para no perderse, pero ahora de grandes ya no era necesario. En el festival los chicos la pasaron bien y Satou hasta ganó un premio para Hime. Y ya en la noche, cuando fueron a ver los fuegos artificiales, Satou se le iba a declarar, pero justamente iniciaron los fuegos artificiales. Ella estaba feliz de verlos con él, pero quería decirle algo desde hace mucho tiempo. Satou pensó que se le iba a declarar, pero ella tendría que regresar a su mundo, y lo peor era que se iría al día siguiente, y seguramente no se volverían a ver. Cuando regresaron a casa, Hime le agradeció por todo, pero aunque se la pasó bien en estos años con él, la decisión era irreversible. Satou no podía creer lo que estaba pasando, pero en ese momento vio un brillo que provenía del bosque. Él recordaba ese brillo, y cuando Hime estaba lista para irse, él llegó con ella. A ella le alegró verlo, pero tenía que regresar a su mundo para casarse, ya que ese era su deber como princesa. Entonces terminó despidiéndose de él. Satou no sabía qué pasaría si tocaba el portal, pero como no quería despedirse de Hime, terminó cruzándolo, y cuando llegó, Hime estaba a punto de casarse con un príncipe. Satou le gritó a Hime y ella se alegró de verlo, pero en ese momento un monstruo del abismo había llegado para acabar con Hime, y por si te preguntabas por qué Hime fue enviada al mundo de Satou, fue para evitar que los monstruos la asesinaran. El abuelo de Hime retendría al monstruo, pero al ver a Satou, el monstruo lo mandó a volar, y la única opción era usar el anillo de luz, por lo que Hime tendría que dárselo al príncipe, pero Satou estaba en peligro. Entonces Hime decidió ir con Satou para besarlo y darle el anillo, y automáticamente Satou se convirtió en el rey del anillo. El príncipe respetó la decisión de Hime y le dio una espada a Satou, y con el poder del anillo de la luz, Satou pudo cargarse al monstruo, pero terminó desmayándose. Luego terminó despertando en la habitación matrimonial junto a Hime, ya que ahora estaban casados, y en teoría ella debió casarse con el príncipe, pero al no conocerlo y verlo a él ahí, prefirió casarse con él, por lo que le pidió disculpas por elegirlo como héroe. Los rumores de que el rey del anillo venía de otro mundo no tardaron en expandirse, y luego los chicos se casaron formalmente, pero algunas personas estaban preocupadas por los problemas que pudieran tener con el imperio del príncipe por la decisión de Hime. Pero el príncipe no tenía bronca porque Satou ahora era el rey del anillo y su deber era salvar el mundo. El abuelo de Hime, que por cierto era conocido como el sabio Alabaster, no quiso perder más el tiempo y presentó al nuevo rey del anillo. Satou no sabía qué decir, así que se presentó como el héroe que venía de otro mundo para salvar este mundo. Aunque más tarde se avergonzó por lo que había dicho. Hime llegó con él y él no sabía por qué, pero ahora técnicamente eran recién casados, por lo que era normal compartir el baño. Ella se terminó disculpando porque sabía lo que pasaría si le daba el anillo, pero aún así lo involucró. A Satou no le molestaba ser el rey del anillo, sobre todo porque ahora podría estar a su lado, y su deber ahora era protegerla. Entonces Hime recordó que cuando entró a la escuela, la trataban como delincuente por el color de su cabello, pero Satou siempre
estuvo ahí para defenderla. Ella le agradeció por ser su héroe, pero él inevitablemente bajó la mirada, así que ella le aclaró que lo eligió por puro impulso, así que no tenía que tomarse el matrimonio en serio. Él lo entendió, pero aunque fuera por impulso, le alegró que lo hubiera elegido. Y cuando hablaban sobre quererse como amigos, la campana sonó y Satou mostró su titán sin querer. El reino había sido invadido por este tipo, quien quería acabar con el rey del anillo, y cuando los chicos salieron del baño, el soldado pensó que lo habían hecho, aunque Hime dijo que aún no, lo que da a entender algo. Los soldados les explicaron la situación y Satou tendría que hacerse cargo. A Hime le pareció que era una locura, pero Alabaster sabía que debía hacerlo al ser el rey del anillo. Satou entendió, así que iría a combatir usando el poder del anillo de luz. Pero antes de ir, Hime le dio un beso, ya que eso aumentaba sus poderes. Satou pudo acabar con varios monstruos sin desmayarse, y fue gracias a que estaba casado con Hime y le dio fuerzas antes de salir a pelear. Luego terminó llegando el tipo de antes, pero este superaba por mucho a Satou, así que tuvieron que escapar. Alabaster no podía creer que mandaron tan rápido a un caballero del Rey del Abismo a acabar con Satou, pero era obvio al tratarse del Rey del Anillo. Alabaster detuvo a los monstruos que lo seguían, pero el Caballero Oscuro ya los había acorralado. Pero en ese momento el príncipe apareció y pudo inmovilizar al caballero, y gracias a eso pudieron escapar con Hime, quien estaba preocupada por Satou. El príncipe, a quien llamaremos Mars, resultó ser un gran tipo y estaba preocupado por el reino de Hime. Pero el sabio sabía que lo que buscaban era al rey del anillo, por lo que se detendrían al no encontrar a Satou. Satou solo poseía una fracción de su poder y no bastaba para enfrentar a monstruos de alto nivel, así que necesitarían de los otros 4 anillos para poder vencer, y como eran anillos de compromiso, su deber era casarse con otras 4 princesas y obtener sus anillos. A él le parecía raro, pero era su deber, y el viejo estaba más emocionado que él, pero a Hime no le parecía emocionante. Más tarde, los chicos terminaron en una posada y ahí el viejo les contó la historia, donde el mundo estuvo a punto de sucumbir ante la oscuridad del Rey del Abismo, pero el creador de los 5 anillos imbuyó los anillos con magia de luz, fuego, agua y tierra, y con ese poder, tras una larga batalla, pudo sellar al Rey del Abismo. Y luego de eso, las 5 princesas casadas con el Rey del Anillo legaron los anillos durante generaciones en 5 naciones, y ahora que el Rey del Abismo había revivido y recuperaba su poder, el deber del Rey del Anillo era hacer que las 5 princesas le dieran sus anillos y con ese poder sellar al Rey del Abismo. Más tarde, cuando hablaban sobre el tema, a Satou le dolía el cuerpo y era porque lo habían molido. Hime se culpó a sí misma por haberlo elegido y se fue del cuarto, y cuando Satou la buscaba se encontró con Mars y él supuso que estaban haciendo cositas, pero él estaba agradecido con Satou porque él no quería ser el Rey del Anillo, ya que era una carga muy pesada. Además, por lo que Satou había hecho, sabía que estaba enamorado de Hime. Luego, cuando se despidieron, Satou terminó encontrando a Hime y le confesó que la amaba. Y estaba ahí por decisión propia, por eso no tenía que sentirse responsable. A Hime le sorprendió lo seguro que estaba, ya que a ella todavía le costaba creer lo que había pasado, porque estaba dispuesta a olvidar todo y casarse con un desconocido por el bien de su mundo. Pero cuando él la siguió ya no estaba tan segura, porque podía casarse con la persona que amaba. Y para bien o para mal, él se había convertido en el Rey del Anillo, así que pelearía, sería lastimado y hasta se casaría con otras princesas, y no quería verlo pasar por todo eso. Pero ahora ella estaba decidida, y el matrimonio no sería solo una formalidad, por eso le pidió que la volviera a tomar como su esposa. Pero a la hora de la verdad, los dos estaban re nerviosos. Hime estaba dispuesta a todo, así que Satou la complacería, y él no podía creer lo que pasaría, pero al final terminó ofreciéndose, porque quería que la primera vez de ambos fuera especial, ya que estuvo fantaseando con ese momento desde hace 10 años, lo que mató toda esperanza de hacer el snusnu, pero planeaban hacerlo en algún momento, pero primero harían otras cosas de pareja. Al día siguiente, el sabio estaba decepcionado porque supo que no había pasado nada entre ellos,
pero no era solo por morboso, sino porque los vínculos eran los que le daban el poder al rey del anillo. Luego, cuando llegó Mars, decidieron que irían a la aldea oculta de los elfos, ya que ellos tenían el anillo de viento. Así que Satou tendría que convencer a la princesa de que le diera el anillo, pero Hime le recordó que su verdadera esposa era ella. Los chicos se dirigieron a la aldea de los elfos, la cual desde hace 50 años estaba siendo protegida por un muro de tormenta para impedir la entrada a otras razas y animales. Y cuando hablaban de eso, un oso gigante apareció. Satou lo trató como si fuera un perro, pero el oso terminó persiguiéndolos y con el muro no tenían escapatoria, pero terminaron encontrando una entrada y ahí aparecieron dos elfos y ellos, al enterarse que Satou era el rey del anillo, lo llevarían a la aldea, pero no estaban seguros de que convenciera a la princesa. Cuando entraron a la ciudad e irían a ver a la princesa, Satou le dijo a Hime que solo aceptaría el anillo para salvar el mundo y lo demás sobraba, lo que la dejó tranquila. Y luego, cuando entraron a ver a la princesa, el asiento estaba vacío, ya que la princesa llamada Nefritis se estaba escondiendo. Ella era introvertida, así que Satou le dijo que era de otro mundo y el rey del anillo. Ella estaba impresionada y le daba curiosidad si él y Hime, al estar casados, ya lo habían hecho, o sea, besarse. Ellos no lo negaron y le contaron que habían llegado por el anillo de viento, pero a ella le dio tanta vergüenza que terminó escapando. Sí, conseguir ese anillo no iba a ser tan fácil, sobre todo porque cuando llegó el hermano de Nefritis llamado Jade, encerraría a Satou por ser el rey del anillo, ya que era de esos hermanos que adoraba excesivamente a su hermana y no podía verla con pareja. Jade le dijo que Nefritis solo tenía 54 años, así que tendría que esperar unos 80 años a que ella madurara, pero para ese entonces Satou moriría. El elfo no tenía ninguna intención de entregar a su hermana, ya que el muro de viento, que era creado por el anillo de viento, los mantenía protegidos. Satou no podía creer que lo tuvieran encarcelado, pero luego apareció esta elfa llamada Peridot, quien quería saber qué quería lograr al obtener los 5 anillos, ya que podía obtener la paz mundial, poder absoluto y hasta un harem de hermosas princesas. A él no le importaba nada de eso, porque lo que quería era vivir felizmente casado con Hime. A Peridot le agradó su respuesta y lo sacaría de ahí por un pasillo secreto y lo ayudaría porque él era el único que podía derrotar al rey del abismo. Ella terminó llevándolo en donde se encontraba el anillo de viento, el cual mantenía el muro de viento. Satou no entendía por qué Nefritis no resguardaba el anillo, pero en ese momento los chicos se escondieron, ya que Nefritis había llegado a escondidas entre comillas al lugar. Ella habló sobre el rey del anillo con las estatuas a las que trataba como sus padres. Satou no entendía, pero Peridot le explicó que las estatuas sí eran los padres de Nefritis, pero sus corazones se detuvieron y se petrificaron para que el poder del anillo se mantuviera activo y así permaneciera el muro de viento. Satou se sorprendió y Nefritis supo que había alguien. Él quería hacerla pensar que era un pájaro, pero en la ciudad no había ningún pájaro por obvias razones. Nefritis pensó que alguien tímido se escondía y quería hacerlo salir, pero cuando salió Satou, al ser el rey del anillo, ella terminó desmayándose. Ellos se escaparon con Nefritis y Peridot los dejaría a solas porque él tenía que convencerla de que le diera el anillo. Cuando Nefritis despertó, estaba asustada y de la nada terminó vomitando. Por otro lado, cuando le informaron a Jade sobre la desaparición de la princesa, él supo que había sido Satou, pero luego llegó Peridot a decirle que Nefritis se había fugado con el hombre que amaba y no volvería a decirle Oni-chan. Ella solo lo estaba molestando, pero quería hacerle entender que lo que hacía por Nefritis no era bueno para ella, pero él supo que Nefritis seguía en la ciudad porque los anillos estaban en su lugar y no iba a permitir que Nefritis heredara el anillo. Por otro lado, luego de lavar la ropa, Nefritis estaba avergonzada, sin mencionar que le tenía miedo a Satou, pero era porque ella nunca había salido del palacio y cualquiera de fuera le daba miedo, aunque el que fuera el rey del anillo y viniera de otro mundo, le daba aún más miedo. Entonces Satou le contó que aunque fuera de otro mundo, no era nada especial. A ella le dio curiosidad su mundo y le preguntó si era un lugar lleno de monstruos, pero él explicó que era un lugar pacífico. Ella quería saber si habían elfos en su mundo, pero él aseguró de que no habían.
Ella parecía muy interesada sobre su mundo, pero no solo era sobre su mundo, sino en general sobre el mundo exterior, ya que no sabía cómo era, pero siempre leía libros sobre el mundo exterior. Y aunque quería conocer el mundo exterior, no podía hacer nada porque tenía que permanecer en la aldea. Satou entendía su impotencia, ya que él no llegó a ese mundo porque fuera poderoso, sino que se armó de valor y lo hizo porque no quería separarse de la persona que amaba. A ella le conmovió lo que hizo y quería que la llevara algún día a su mundo. Él no tenía ningún problema con llevarla, pero le pidió que se tapara sus atributos. Y luego del momento vergonzoso terminó llegando el hermano de Nefritis. Satou sabía que su deber era llevarla con él, pero no la obligaría si no quería. Pero Nefritis por decisión propia decidió que lo acompañaría. Pero cuando hablaron con Jade, Nefritis ya confiaba en Satou y quería hacerle entender a Jade que algún día tendría que heredar el anillo, porque no podría protegerla eternamente. Pero Jade le echó en cara que lo que ella quería hacer iba en contra de los deseos de sus padres. Entonces ella terminó yéndose con su hermano y él quería hacer pagar a Satou por querer secuestrar entre comillas a su hermana, pero luego llegó Peridot, quien por cierto era la anciana de la aldea. Ella le echó en cara que esa no era la manera de tratar al rey del anillo. Entonces él terminó llevándose a Nefritis, cosa que no le agradó a Satou. Más tarde Hime habló con Satou y ella se había preocupado por él, pero le echaba indirectas de que ahora se llevaba muy bien con Nefritis. Él se dio cuenta que estaba celosa y ella no lo negó, así que se avergonzaron. Pero luego llegó Peridot y se presentó con la princesa Hime. Además, les contó que la madre de Nefritris no era la primogénita que debería heredar el anillo, ya que tenía una hermana mayor. Y esto era importante porque para mantener el anillo entre los elfos, la costumbre era que la princesa se casara con un elfo, pero un día la princesa mayor, o sea la tía de Nefritis, se enamoró de un humano, pero los elfos tuvieron miedo de que el humano se robara el anillo, y aunque todos estuvieran en contra, la princesa quería permanecer al lado del humano, pero de un día para el otro el viajero desapareció, y no se sabía si los elfos de ese entonces lo habían alejado o lo habían asesinado. Pero la princesa al perder a su amado se marchó y maldijo a la aldea, y tras eso los padres de Nefritis heredaron el anillo en lugar de la princesa mayor, pero le temían a la maldición, y para evitar que ese mal llegara a la aldea, usaron el poder del anillo para crear el muro de tormenta para proteger al país y a su hija, aunque pagaron un precio muy alto. Pero antes de eso le hicieron prometer a Nefritis que jamás abandonara la aldea porque ellos cuidarían de ella hasta que ocurriera algo importante, lo cual nos dejan en duda lo que es. Al día siguiente, en vista de que no podrían obtener el anillo de viento, se irían de la ciudad, ya que no les sobraba el tiempo, y tenían que reunir el mayor número de anillos que pudieran en poco tiempo, ya que en el estado actual de Satou, no podían ni vencer a un caballero del rey del abismo, así que pospondrían el anillo de viento. Pero cuando se iban, le informaron a Jade que un monstruo abrió una grieta en el muro y los monstruos empezaron a entrar. Los chicos fueron los primeros en verlo, así que decidieron ir a ayudar. Por supuesto no antes de un beso. Los monstruos empezaron a atacar a los elfos y el caballero logró llegar hasta el anillo. Jade no iba a permitir que se lo llevara, pero no pudo hacer nada contra el caballero, y cuando este lo atacó, terminaron llegando los chicos a ayudar. Satou sabía que no sería fácil, pero ahora tenía la fuerza suficiente. Los chicos lo enfrentaron, pero Jade sabía que no podrían contra él. Hime se dio cuenta que su poder no era suficiente, y aunque no le gustara la idea, fue a buscar a Nefritis. Por otro lado, Alabaster quería que escaparan, pero esta vez no podrían porque el caballero se llevaría el anillo si lo dejaban. Peridot llegó a unirse a la pelea y también les informó lo que estaba haciendo Hime, así que tendrían que aguantar hasta entonces. Hime le pedía a Nefritis que se casara con Satou, y como ya conocía su historia, le contó que sus padres también murieron protegiéndola a ella y al anillo. Por eso sabía que proteger a los anillos y a los herederos era una carga muy pesada. Nefritis no se sentía capaz de heredar el anillo, pero cuando le contó que Satou se estaba enfrentando a un caballero muy poderoso, ella supuso que era el deber de quien portaba los anillos. Pero Hime le dijo que se equivocaba, ya que él estaba peleando por su hogar
incluso seguiría peleando aunque pudiera llegar a morir. Y aunque odiara admitirlo, ella no era suficiente para apoyarlo, por eso le pedía que se casara con él. Nefritis terminó aceptando. Entonces cuando los chicos estaban perdiendo, terminaron llegando las princesas con un mazo, con el cual destruyeron las estatuas de los padres de Nefritis para obtener los anillos. El muro se deshizo, pero Nefritis terminó corriendo hacia Usato para besarlo y entregarle el anillo. Y ya con 2 anillos sus poderes aumentaron y pudo acabar con los monstruos. Y cuando se fue contra el caballero, este usó su poder, pero Usato lo repelió con el anillo de viento y pudo acabar con el caballero, pero al final terminó desmayándose. Cuando despertó, las chicas estaban felices de que estuviera bien, pero luego terminó apareciendo esta elfa, agradeciéndole por lo que había hecho. Satou no sabía quién era, así que Alabaster le contó que era la princesa Smaragdi, o sea la princesa que se fue del país tras perder a su amado. Satou no sabía qué hacía ahí, así que Peridot le contó que después de clavarle la espada al caballero, liberó a la elfa de la maldición, la cual fue hecha por este anillo, ya que cuando ella perdió a su amado y maldecía a su destino, el rey del abismo se aprovechó de ella, forzándola a tomar el anillo oscuro. Satou entendió y sabía que tenía que reunir los otros anillos, pero aún estaba mareado, y Peridot le contó que tenía suerte, porque al usar tanto poder de los anillos, una persona normal hubiera muerto, pero él estaba bien por el vínculo que tenía con las 2 princesas, así que Satou supo que ahora estaba casado con 2 preciosidades. Más tarde, los chicos fueron a las aguas termales, y como Nefritis sabía que ellos estaban enamorados, le pidió a Hime que le enseñara a ser una buena esposa, aunque ella tampoco tenía mucha experiencia, pero para quedar bien dijo que se besaron muchas veces, y en cuanto al delicioso, dijo que lo hacían todas las noches sin descanso. Peridot, quien llegó encuerada, le dio curiosidad porque tenía mucha experiencia en cuanto al delicioso y quería verlos hacer el snusnu. Y Hime, para no quedar mal, se fue con Usato y dejaría que le hiciera todo lo que quisiera, ya que no podía dar marcha atrás. Las chicas estaban listas para verlos en acción, pero Satou terminó ofreciéndose, porque no quería forzarla a hacer eso, aunque tampoco era como que si Hime no quisiera. Por otro lado, la princesa Smaragdi no sabía si su amado había sido asesinado o sobrevivió, pero Alabaster tenía el regalo que ella le había dado a su amado, ya que dijo conocerlo, y también que le había dicho que escapó porque no soportaría ver a la mujer que amaba sufrir por su culpa, ya que siempre deseó que ella fuera feliz. Al día siguiente, Nefritis fue a despedirse de sus padres y nos muestran un recuerdo donde ellos prometieron cuidarla hasta que ella se hiciera grande y fuerte, por lo que ya se sentía lista para dejar la aldea, y su hermano, a pesar de ser un necio, la apoyó en su decisión. Luego, cuando se reunieron, Nefritis estaba emocionada por salir al mundo exterior. Además, no había olvidado la promesa que Satou le hizo de llevarla a su mundo, cosa que incomodó a Hime. Ya por último, cuando la princesa y Peridot hablaban, nos cuentan que Peridot era una de las princesas originales, o sea, una de las esposas del primer rey del anillo. Además, Smaragdi escuchó a unos elfos decir que el nombre del sabio era Alabaster, lo que significaba que el viejo realmente era su amado. Pero bueno, hasta acá el video. Si te ha gustado, puedes dejar tu like, suscribirte y comentar. Por cierto, si este video es apoyado, les traeré la segunda parte lo más pronto posible. Y ya sin nada más que decir, me despido, así que sayonara.